Hola, amigas, amigos, muy buenas tardes, noches. Ya muy bien por acompañarnos una vez más en una de las entrevistas de las que más me puedo enorgullecer porque por primera vez me toca entrevistar a dos mujeres talentosísimas y pues grandes pioneras dentro de sus temas. Voy a ir presentándolas. Primero tenemos a Verónica García Beca, nuestra compañera militante feminista y de Morena. Ella es latinoamericanista por parte de la UNAM y de la Universidad de Chile. Es militante, claro, de Morena, compañera, grande compañera, y es asesora parlamentaria del grupo parlamentario de Morena. Es miembro de Feministas 4T. Además es la encargada de los asuntos internacionales de la Secretaría General de Morena. Muchas gracias por venir, Beca. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Corpus, y al equipo encargado de desarrollar este gran programa. Muy bien, también nos encontramos con Diana Montoya. Ella es colombiana. Ella tiene una licenciatura en arquitectura, que estábamos platicando que es la menos arquitecta. Sí. Pero también tiene una maestría en Hábitat y Desarrollo Territorial, por parte de la Universidad de La Salle. Ha sido asistente, entre varias cosas que ha trabajado, ha sido asistente técnica de alojamiento y asentamiento. Ha trabajado pues el tema de la atención a emergencias derivadas por parte del conflicto armado. Platicábamos también que ha hecho mucho trabajo voluntariado. Cabe destacar que ella tiene 2 veces el premio sobre el Premio Nacional Voluntariado. Ya platicaremos de eso también más adelante dentro de la entrevista. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por convivir, platicar, expresarnos, ¿no? Dentro de las mujeres latinoamericanistas. Y les pregunto a las dos, ¿no? Directamente, ¿cuál es el papel que ahorita se encuentra América Latina después de las elecciones y de los movimientos sociales? ¿Qué importancia tuvieron los movimientos sociales dentro de cada uno de sus contextos para los resultados de estas elecciones? Bueno, pues iniciando con este conversatorio, yo me remitiría un poquito como al contexto internacional en el que nos encontramos y regresando un poquito a la historia de América Latina, ¿no? Sin duda es como un momento fundamental, pensando que hay como un retorno a esta oleada progresista, se le puede llamar así, pero pues no es nada sencillo, ¿no? Porque también hay que ver que venimos de momentos de golpes de Estado del siglo XXI, de confrontamientos sociales, pero también de mucho levantamiento. Y ahora nos contará un poco más la compañera del tema de Colombia. Y yo veo que es un momento, además, muy importante a nivel internacional, en este momento que le llama Álvaro García Linera el momento liminal, ¿no? Sí. Porque nos encontramos ante un contexto de crisis social, de crisis económica, de crisis política, y pues en medio de una pandemia, ¿no? Que nos ha arrasado a todo el mundo entero. Esta situación que ha generado igual márgenes de desigualdad muy importantes, históricos, sobre todo en el paralizado del siglo XXI, pero pues también marca una crisis del capitalismo, una crisis del neoliberalismo, ¿no? Definitivamente. Entonces, yo creo que esto digamos, ha configurado el mapa político y geopolítico de nuestra región y también, sin duda, como que revela, ¿no? La necesidad de organizarnos y de transformar las realidades, pues ahora de la región latinoamericana, pero ya del mundo. ¿Qué diferencia existe entre los movimientos que conocemos de una manera más histórica, ¿no? Que nos tocó estudiar, que nos tocó como hacer un análisis, ahora a estos a los que nos ha tocado pertenecer? Por ejemplo, tú, Diana, explícanos. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que no es posible hablar de unas elecciones únicas en este momento cuando tenemos un panorama que nos dice mucho alrededor de Latinoamérica. Creo que sí hay una crisis notoria del capitalismo, del neoliberalismo en toda América Latina y también ha dado cuenta mucho de la importancia que tienen estos gobiernos, digamos como el gobierno de México. Creo que ha cobrado mucha más fuerza, han cobrado mucha más fuerza a través de los movimientos sociales como el que estamos viviendo ahorita en Colombia, que no ha parado, que empezó, digamos, en abril de una manera muy fuerte, a evidenciar una serie de luchas históricas que estaban siendo muy opacadas por lo que estábamos viviendo antes, ¿no? Entonces,
Creo que como lo vivimos es más allá de en Colombia específicamente, donde tenemos un panorama de gobierno de derecha que nunca hemos tenido otro. El tema se vive, digamos, de manera personal y compartida con tus compañeras, con tus compañeros, con tu familia. Es vivido. Ya no es solo un escenario, digamos, desde lo político y desde esa mirada solamente, sino también desde lo vivido y desde lo social, que está creando un tejido social totalmente diferente, que nace por la crisis que estamos viviendo, que se evidencia mucho más por la pandemia, claramente, pero lo que da a notar la pandemia también es la crisis que venía sufriendo Latinoamérica, ¿no? Entonces esto hace que se agudice muchísimo más y que la respuesta por parte, digamos, de la sociedad civil, por así decirlo, pues tenga que ser salir a las calles y mostrar su inconformismo que había tratado como de expresar de otras maneras y no había tenido efecto. A eso es a lo que voy con decir de que cobra mucho sentido gobiernos como el que tiene México. Le da razón a muchas decisiones que tal vez antes no eran muy claras para los opositores, tal vez, creo yo. Sí, por ejemplo, también tenemos el caso aquí en México que dentro del tema del desafuero, ¿no? Que vinieron también desenvolviéndose a la par varios movimientos sociales a inicios del 2000 y también eso hizo como todo este devenir, ¿no? de la reorganización y demás. Me parece muy interesante lo que comenta Diana, sobre todo como el perfil que toma los movimientos sociales, porque pareciera que solamente tenemos el contexto de los estudiantes, de las madres, ¿no? de las mujeres, y en este caso en América Latina se está viendo como una parte homogénea, ¿no? de lo que es como, ahora sí diríamos como la lucha de clases, ¿no? ¿Qué tanto representa ahora la lucha de clases hacia el exterior, hacia cómo une a la sociedad civil para poder luchar por sus derechos, ¿no? Beca, perdón, ¿tú cómo has visto el trabajo incluso dentro de aquí de México, de todos los movimientos sociales, que yo sé que tú eres una experta tanto en el tema latinoamericanista? ¿Cómo crees que ha influenciado los movimientos sociales dentro de México a los demás países latinos? Pues yo creo que cada país, a pesar de que tenemos similitudes en la región, sí tiene sus particularidades, ¿no? O sea, yo diría que en los países progresistas, el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento indígena son movimientos que han marcado, ¿no? E impulsado también esta oleada, como bien lo mencionaba la compañera. Y se vio el caso de Chile, o sea, cómo se materializó además en la nueva constituyente. Sí, nadie creería, ¿no? Nadie creería que un grupo de niñas, porque prácticamente eran unas niñas estudiantes, saltándose el torniquete por el aumento del precio del metro, ¿no? Y en realidad el transporte público. Entonces creo que eso es como un gran ejemplo. También esperemos que se logre dar y consolidar una transformación con el movimiento en Colombia, porque eso es lo que ha venido impulsando, ¿no? Es, digamos, como a mayor represión, pues mayor organización, ¿no? Y eso es lo que nos ha marcado permanentemente, pues a las mujeres, a los niños, a los estudiantes que hemos dado la lucha. Ahora en México se abre esta oportunidad, esta beta de poder incidir de otra forma, tomando el Estado, tomando el poder, tomando las instituciones, ¿no? Si bien antes nos antecedieron muchas luchas, movilizaciones, yo diría todo no está terminado el tema de la disminución de la violencia de género, es una deuda que todavía tenemos pendiente, pero somos herencia de todos esos movimientos sociales de la región, ¿no? Y pues en México yo creo que ha influenciado en la región en ser esta luz, este faro de democráticamente poder obtener el poder y poder transformar, consolidándonos muy de la mano de la organización social, del movimiento social. Hoy, por nada, tenemos una Cámara de Diputados conformada, ¿no? Por activistas LGBTI, por sindicalistas, por sobreviviente de Ayotzinapa, pues hay que mencionarlo. Está Omar García, está María Clemente, está Susana Prieto, como de las personas más referentes para mí, y que eso es parte de la lucha que se ha dado en México, ¿no? El tomar el poder, tomar esos espacios de poder e incidencia política. Así es. Y también para contextualizarnos un poco, Diana, platícanos qué es lo que ha estado sucediendo en Colombia.
Bueno, en Colombia, como bien es sabido, desde abril hay un estallido social también por algo como lo expresaste tú, que podías parecer algo sencillo, que igual no lo era, que fue una reforma tributaria que se quería implementar en Colombia. En abril, que digo poco porque la deuda histórica es mucha, ¿no? Pero fue, creo yo, lo leo más como la gota que derramó el vaso, fue la reforma tributaria en medio de una pandemia en un país como Colombia, que tuvo una cuarentena de 7 meses continua, donde la gente no podía prácticamente salir, pues con una crisis económica grandísima que está sufriendo Latinoamérica. Y como Colombia pues tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos tan arraigado, pues la crisis se hace mucho más presente. Sale la reforma tributaria y empezamos a movilizarnos en contra de la reforma tributaria y seguido a ello una reforma a la salud. Esas dos reformas son el motivo para salir a las calles, pero empiezan a suceder muchas más cosas alrededor de la protesta y es el asesinato de los líderes sociales que tenemos en Colombia. Y empiezan también a ser representativos o como membretes de la protesta los falsos positivos en Colombia, que han sido personas asesinadas por el Estado, desde el gobierno de Uribe, más notoriamente. Entonces las protestas empezaron por la reforma tributaria, pero han empezado a desencadenar la lucha por reclamar los derechos de las minorías en Colombia, que son obviamente las personas más afectadas, indígenas, afrodescendientes, que tenemos una grande población, campesinos, campesinas, estudiantes, niños y niñas que realmente están exigiendo sus derechos. No es nada más sino los derechos que nos han sido arrebatados históricamente. Frente a eso también se suma una lucha muy importante, que ha sido muy importante también para mantener, digamos, la lucha social en Colombia, y ha sido el movimiento estudiantil. Entonces, eso lo que ha hecho es que durante este movimiento de abril a hoy, porque aún continúa el paro en Colombia, ha sido visibilizar todas estas necesidades que estamos teniendo y la lucha tan fuerte que estamos teniendo en contra del gobierno nacional. Y pues también la situación de Colombia por el conflicto armado, el narcotráfico, el paramilitarismo que realmente está golpeando en este momento muy fuerte nuestro país. No, pues un tema demasiado delicado, un tema también que ya nos hace como resonar de varios países, ¿no? Dentro de Latinoamérica y también aquí en México. Pero ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y ahorita retomamos el tema? Perfecto. Ya regresamos, amigas y amigos. Vamos a leer sus comentarios antes de empezar la segunda sección. Citlali Romero dice: saludos, Erika. Me gusta mucho su análisis transversal, siempre desde la mirada feminista, su postura política y mirada social. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Citlali. Un saludo hasta Aguascalientes. Vladimir Ríos dice: la comunidad de estudios latinoamericanos rifando como siempre. Saludos a Beca, compañera muy querida. Gabriela Rubio dice: grandes ponentas. Luz Miriam dice: excelente, Diana. Saludos. Saludos a todas y a todos. Bueno, en esta parte del programa vamos a hablar sobre un tema un poco más dialéctico, sobre también los movimientos, no nada más sociales en general, ¿no? Sino específicamente del movimiento feminista, de qué manera ha incidido en la transformación de América Latina y de la realidad de las mujeres, incluso dentro de las instituciones también, ¿no? En las comunidades. Y cómo es de esta forma en la que ha ido manejándose la transformación en cada uno de estos países latinos, de repente como que siempre regresa a la derecha y llega como una derecha voraz, ¿no? Tenemos el ejemplo de varios países como Brasil, es el que me queda como más claro, Argentina, que después de ciertos procesos sociales llega a la izquierda y de repente como que cae. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se deriva todo esto? Bueno, o sea, creo que sí tiene que ver con una acumulación de deudas históricas pendientes, ¿no? O sea, iniciabas hablando del feminismo
Y sobre todo en México, ¿no? Con un país en el que tiene un alto índice de feminicidio, de acoso, de desaparición, de trata de personas, es una deuda pendiente que no se va a resolver en 3 años, no se va a resolver en 3 meses. Creo que hay mucho avance en este gobierno como nunca. Y se nota, ¿no? Desde los espacios de poder que están tomando las compañeras. Ojo que yo no estoy diciendo que el hecho de que sean mujeres van a ser feministas o el hecho de que sean mujeres que están tomando los espacios de poder van a ser aliadas o van a trabajar sobre la agenda de mujeres, pero en este caso sí, ¿no? Y yo diría, en la Cámara de Diputados, en el gobierno federal, han venido un sistema de políticas públicas que han revertido como todo este nivel de violencia y que además se plasma mucho en el nivel judicial, ¿no? Y es donde se estanca todo. O sea, puede haber muchísimas reformas, puede haber muchísimas movilizaciones, pero si no cambiamos esa institución, o sea, no deviene en ningún cambio, ¿no? Porque de nada sirve que denuncien y van y ahí lo entorpecen. Entonces creo que sí es como un avance que se ha venido dando en la región. Espero que en algún momento podamos tener una coordinación nacional como las argentinas, ¿no? Como las chilenas, pero también dime que son países pioneros desde los 80s con sus movimientos de mujeres organizados, ¿no? Ese encuentro internacional, nacional que hacen. Entonces, creo que eso es como parte de lo que se va develando. El año pasado que aprobaron la ley de la despenalización del aborto en Argentina, ¿no? A nivel nacional. Aquí no pasa eso porque hay que cambiar el Código Penal único, ¿no? El Código Federal. Y porque somos una federación, entonces hay que discutirlo estado por estado. Ha pasado en lugares en donde lo impulsan. Hay una motivación de movimientos feministas con diputados y le viene atrás porque no hay una mayoría de votos, ¿no? Pero yo creo que Ciudad de México tiene muchos avances en este caso. Yo creo que sí ha disminuido el acoso sexual. Sin embargo, ahora en pandemia, como bien lo mencionaba, se develan todas estas complicaciones y todos estos problemas sociales, ¿no? Y hemos visto que en pandemia se ha aumentado pues la violencia doméstica, la violación en niñas, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que el movimiento feminista es algo que no termina, no es algo homogéneo, no hay como una bandera nada más. Si bien sí luchamos para disminuir la violencia, hay muchos feminismos, hay toda una agenda pendiente y claro que sí estamos coordinadas en toda la región latinoamericana con estos encuentros que hacen de feministas. Sí, creo yo que la influencia o la importancia del feminismo en América Latina, claro, tenemos unos pioneros, como decía la compañera, que realmente son muy alentadores. Sin embargo, aunque los avances, digamos, en la ciencia política aún no sean tan grandes en ciertos países, el hecho de que se esté hablando, de que se esté discutiendo, de que nosotras estemos acá en este momento, de que, por ejemplo, en Colombia se estén conformando también unos movimientos feministas fuertes, unidos, digamos, en un escenario latinoamericano, denota la importancia que ha tenido sobre el panorama político ahora. Y retomo un poco lo que veníamos hablando ahorita, fue muy importante el movimiento feminista en el estallido social que tenemos ahorita en Colombia, porque las mujeres y el movimiento feminista hemos puesto de ciento una serie de violencias de las que se sabe que suceden pero no se hablan o se han encrudecido por la pandemia y demás. Entonces, sí, es muy importante. Vamos a mandar a un corte urgente. Ahorita regresamos. Listo, amigas, amigos, aquí ya saben que nos encanta hacer la de emoción y más ahora que pues nunca habían tenido 3 mujeres en el mismo programa, ¿no? Entonces, ya saben, aquí nos encanta brillar y exponer y que nadie nos esté limitando, pero ya regresamos. Vamos a retomar lo del tema de América Latina, los movimientos, cómo ha regresado la derecha y después cómo regresa la izquierda, cómo se da como esta dialéctica, ¿no? en los países latinos, que de ejemplo tenemos los más agudos son Brasil y Argentina, que incluso han tenido hasta procesos internos muy turbios, ¿no? Contra incluso perseguidos políticos, ¿no? de las personas quienes estuvieron en los gobiernos de las izquierdas progresistas, ¿no? Platícanos, Diana, Beca. Bueno, a ver,
Yo retomaría un poquito como el hilo histórico que venía manejando, ¿no? Estábamos en los 70s, que hubo represión, hubo momentos dictatoriales que duraron algunos hasta los 80s, en Centroamérica hasta el 92, 96, se firman los acuerdos de paz. Y después emerge una oleada progresista desde el 99, más o menos al 2014, por ahí se van manejando. ¿Y qué sucede? De nuevo se inaugura con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, encabeza esta segunda oleada progresista, porque realmente ya venían pocos años que tuvo la derecha en gobierno y se notaron que esos proyectos neoliberales de verdad no funcionan. Llevaron a crisis económica en Argentina, en Brasil está una crisis económica pandémica, está todo mal con el gobierno de Bolsonaro. Y vemos pues que en Perú, en estos 3 países más neoliberales de la región, que yo diría es Perú, Colombia, Chile, y además están metidos en la Alianza por el Pacífico, y no hay que perder de vista que está Guillermo Lazo en México en este momento, tratando de jalarnos a regresar a la Alianza por el Pacífico. Y bueno, eso es lo que se ha devenido y se nota la diferencia de represión, de la forma en la que reprime Chile, en Colombia hay desaparecidos, los cuerpos de represión pues están mucho más organizados. Aquí el gobierno de la Ciudad de México desconstituyó lo que eran los granaderos, ¿no? Pero allá existen los carabineros o el SMAT, ¿no? Que son estos cuerpos que te avientan los caballos, te avientan gases tóxicos. Entonces se nota demasiado como las formas distintas de marchar, ¿no? Yo he marchado en Colombia, he marchado en Chile, y de verdad en México en ese momento no me siento segura, o sea, nunca voy a confiar tampoco en la policía, pero sí se nota, ¿no? Como la diferencia. Tú no me dejarás mentir, ¿no? Sí, yo sumaría eso, es como históricamente, creo, en Latinoamérica el cuerpo de la mujer es tomado como un arma de represión, claro, un botín de guerra, totalmente. Y justo eso sucede, o sea, en estos países más neoliberales es donde la represión es mucho más alta, ¿no? Y en países como Colombia, donde las mujeres tenemos un poder, digamos, de mística, de transformación de la sociedad, que eso ocurre en toda Latinoamérica, donde nuestro poder es bastante grande de otras maneras no aceptadas, pues la represión es bastante fuerte, ¿no? Y aquí lo vemos, o sea, la gente de la Ciudad de México, vamos, yo en mi caso, que mi familia es de Naucalpan, regreso al Estado de México y me da un terrible miedo porque hay una distinta apropiación del espacio, ¿no? Sí, hay herencia del Grupo Atlacomulco, donde todavía gobierna el PRI. Se nota la corrupción en los policías, no siente seguridad de nada, hay un alto índice de asaltos en el transporte público. Entonces es distinto cómo nos vamos apropiando y cómo nos manejamos las mujeres en las calles, que lo notamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, retomando un poquito de eso, sí siento que ha avanzado, o sea, no solo el cuerpo represivo o de seguridad, sino también hay un mecanismo internacional organizado, ¿no? Y ayer aquí hablaban los compañeros de la OEA, el papel de la OEA que me parece fundamental. Yo sí siento que están maquilando un nuevo proyecto, un plan Cóndor, algo articulado regionalmente, porque se nota en las mismas prácticas cómo van, digamos, estaba acá Frena en el Zócalo y estaba no recuerdo cómo se llama, pero la misma derecha, plantada igual en Perú, ¿no? Con estas casitas, sin gente, ¿no? En donde la burguesía va, las compra, las planta y se desbordan. O sea, es lo mismo. Y además, esto que han trabajado muchísimo en Ecuador, el proceso de judicialización, el llamado lawfare, contra todos los políticos, ¿no? En adjudicarles temas de corrupción, en adjudicarles temas de acoso, temas de desvío de dinero, y bueno, articulados entre ellos para golpear o para desmovilizar a los políticos. Es por eso que Correa no puede regresar al país. Algunos exiliados bolivianos que llegaron aquí durante el golpe de Estado de Bolivia no pueden retornar por este sistema de judicialización de los políticos, ¿no? Entonces creo que es una derecha articulada regionalmente, que tiene ya herencia mucha más afinada, porque saben que se va a ver muy mal que repriman y que desaparezcan a la gente, aunque suceda todavía en Colombia, como en las dictaduras, ¿no? Lo que pasa es que Colombia es algo muy aparte, porque nunca ha parado realmente la desaparición forzada. Creo que o empeora o se oculta, pero sí, es verdad. Y además siento que es una derecha mucho más fundamentalista, ¿no? Que va y te saca la Biblia, que te habla de religión, que te habla de derechos humanos,
y además se plagia nuestras banderas, ¿no? Hay gente pro vida, que se dice feminista, hay una desconfiguración extraña. Es un intento de mimetizarse o de involucrarse en estos discursos que estamos empezando a tener, estos diálogos, para seguir controlando y manteniendo esas estructuras de poder. Pero sí es claro, yo siento en Colombia que como lo hablábamos hace un rato, en esta crisis del capitalismo y del neoliberalismo en América Latina, la derecha está en un golpe muy desesperado por intentar tener otra vez ese control y este es un momento súper decisivo para Latinoamérica. Y si sabe hacer algo muy bien la derecha es organizarse, Sí. ¿no? Entonces, la derecha siempre va a estar muy bien organizada porque tiene muy claro cuáles son sus objetivos y cuáles son sus intereses, e incluso las izquierdas pues siempre hemos como manejado este tema de la interseccionalidad, ¿no? O sea, qué es lo que nos atraviesa en cada una de nuestras luchas, ¿no? Que soy mujer, que soy negra, que soy mestiza, ¿no? Que soy trabajadora doméstica, ¿no? Y demás. Entonces, eso sí es lo que a ellos no les atraviesa eso, ¿no? A ellos les atraviesa el dinero y el poder. Y además cuentan con dinero y cuentan con poder. Claro. Entonces, eso es algo real, ¿no? Es una derecha fundamentalista, totalitaria, que impone, o sea, no negocia. Y que incluso aunque no esté en el poder, por ejemplo, ahorita en Argentina, ¿no? Aunque no esté dentro del poder, eso no significa que no exista, ¿no? Igual aquí en México. Claro. Lo que pasa es que sus métodos de control han sido de manera tan organizada que tienen ciertas cosas que son totalmente estructurales. Entonces, para desmontarlos puede llegar a ser muy complejo en el tiempo y lo hablo mucho en el caso colombiano, claramente, donde el panorama ahora es un poco incierto porque hay unos temas que son tan estructurales y llevan tanto tiempo que realmente es muy difícil, que todavía están, aunque hayan gobiernos, digamos, de izquierda, todavía hay ciertas cosas que les siguen dando el poder, que les siguen dando como esa estructura de base. Uh-huh. Y hay un control de los poderes hegemónicos también, y en este caso de los medios de comunicación. O sea, por eso es tan importante que mantengan estos espacios independientes de comunicación social, que estén, no sé, los youtubers, pero de verdad comunicando lo que existe, que estén plataformas digitales, que usen el Twitter y que comuniquen. Porque, o sea, sí sucede muchísimo que la derecha paga, o sea, bots tienen el control de los medios de comunicación más importantes en México, la radio, la televisión, los noticieros, y que viene una desinformación y un golpeteo político-comunicacional, ¿no? Y desinforman, o sea, lo que dicen en Colombia en la derecha es gente vándala que está destruyendo, que las feministas ven las calles mujeres locas, no tienen idea de lo que quieren, de lo que hacen, rompen todo, queman todo. O sea, digamos, yo no creo que esa sea ahorita la herramienta política que tengamos que utilizar, pero es válido. Es una lucha que dan vía otras formas y que son adecuadas en un contexto como el de Colombia, que es muy distinto al de México en este momento. Claro, y tú mencionas algo súper importante y es el rol de los medios de comunicación como este en el que estamos y mantenerlos. Uh-huh. Bien es el ejemplo de Chile, que con todo su estallido social lo que realmente jugó un papel muy importante fueron este tipo de medios, que comunicaron lo que estaba realmente sucediendo, que mostraron al mundo lo que estaba pasando. Y con Colombia también, si hubiese sido por los medios oficiales, no se hubiese sabido nada. Si no hubiese sido por medios alternativos como que también nos estuvieron apoyando muchísimo en su momento, no se sabría qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Y que aún así que hay un rezago, obvio, el control es mucho de la comunicación, y creo que en eso tocas un tema muy importante, y hay que seguir manteniendo como este tipo de medios las de radios comunicación. comunitarias, el cine independiente, revolución de las conciencias, feministas 4T, de ahí el comercial, pero es verdad. Sí, es verdad. También es muy importante. Y aparte también pues es importante manejar que los medios de comunicación, las tecnologías han sido una herramienta tan eficaz que ha dado pie a las organizaciones de nuevos movimientos sociales. Yo recuerdo mucho antes de todo esto, por ejemplo, lo del Frente Zapatista, ¿no? Era muy difícil comunicarnos con los compañeros, con las compas de Chiapas, de la manera en la que nos teníamos que organizar, ¿no? Era súper complicado.
pero dejó un precedente, pues el tema de los correos electrónicos era de que, pues es que no me han escrito desde la selva, ¿no? Pues es que no tienen internet, ¿no? Entonces, Claro. ahora al menos ya tenemos un acceso como más eficiente al tema de las tecnologías y esto ha facilitado que nuevos movimientos sociales se susciten en toda Latinoamérica y en México. Y aún así, fíjense, las escucho y juro que podría verme mis corazoncitos, es más bien mis ojos en forma de corazoncitos viéndolas porque es muy interesante ver también la perspectiva feminista que manejan las dos, ¿no? Es como interesante ver que incluso dentro de los movimientos sociales nunca tienes que perder de vista la perspectiva feminista, ¿no? Porque incluso hasta los movimientos sociales se tienen que despatriarcalizar. Sí, porque pareciera que lo más importante es lo que se está pasando, resolverlo, llegar a la toma de poder, ¿no, compañero? Espérate, ¿no? O sea, ¿y yo dónde quedo, no? O sea, y también mis intereses y mis derechos en dónde están. Y pareciera que siempre nos han estado como utilizando incluso como en la internacional, ¿no? En donde sí, compañera, usted reparte las copias y nos sirve el café, ¿no? A los hombres. Pues no, ya no estamos en la internacional, ¿no? Entonces, también es un tema del tema de la decolonialidad, del despatriarcalizar y me fascina mucho ver a las compañeras porque se ve que se está trabajando el tema, ¿no? Se ve que son pioneras dentro de las organizaciones y quiero también que me comenten, antes de que termine el programa, las cosas en las que están trabajando ahorita, cada una en sus áreas. Platícanos, Beca, platícanos, Diana. Diana. Bueno, está bien. Inicio yo. Ahorita les estaba comentando un poco y es, pues, trabajo en las zonas donde más afectación hay por conflicto armado, en zonas muy, muy alejadas del país, donde generalmente son poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, donde por su organización de poder propia, digamos que las mujeres no tienen la misma representatividad que podríamos tener acá en las ciudades, digo, nosotras, que aún así son espacios súper luchados. Como arquitecta, aunque no parezca muy arquitecta, a través de los espacios que construimos, generamos unas discusiones que son muy válidas en esos contextos y es construir las redes comunitarias de apoyo a mujeres y de visibilización y de tratamiento de casos de violencias en contra de las mujeres y niñas y adolescentes y cómo desde los espacios arquitectónicos podemos construir espacios protectores a través de la educación y a través también del diálogo. ¿Sí? Entre mujeres, crear redes femeninas al interior de las comunidades, tanto afrodescendientes como indígenas y campesinas también, digamos, en su momento. Puntualmente busco que la arquitectura sea la excusa mía, la arquitectura sea mi excusa para poder llegar a estas comunidades en las que casi nadie llega, para crear estas redes con ellas, estas redes de conversación donde esto es violencia, esto no está bien, esto lo podemos trabajar entre nosotras, con nuestra cosmovisión indígena, con nuestra visión afrodescendiente, cómo nosotros podemos generar esas redes de apoyo desde lo comunitario. Muy interesante. Y aparte, demasiado trabajo, ¿no? Porque también depende de cada uno de los contextos de las mujeres, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que para mí ha sido un trabajo más desde la identificación mutua que desde el encuentro ajeno. Lo explico un poco mejor. Entonces, claro, yo vengo de afuera, llego a su comunidad y es en qué nos encontramos tú y yo. Pues en el hecho de ser mujeres desde lo físico, pero también de cómo vemos el mundo. Aparte de ser indígena o de ser mestiza o de ser afro, es que nos atraviesa, que eso es algo muy bonito que hemos hablado hoy, es que nos atraviesa también a nosotras como mujeres, independientemente de donde vivamos. Entonces, eso ha sido como la base para poder entablar estos escenarios de yo los necesito, yo los trato de construir para mí, quisiera poder construirlos también con ustedes y para ustedes. Híjole, vértices demasiado importantes para el trabajo comunitario y para el trabajo de las masas, ¿no? Sí, también. Totalmente importante. Beca, platícanos. ¿Qué estás haciendo ahorita? Aparte de los 1000 trabajos que tienes y... No, es que, o sea, a mí me permite el comentario de ella, o sea, como también reflejarme, ¿no? En eso, en el que para mí no es que sea un trabajo o el activismo o mi vida personal, para mí está entrecruzado. Y creo que somos parte de la experiencia o nuestra historia que nos ha marcado, ¿no? O sea, yo vengo del movimiento social, vengo de ser activista,
Y ahorita en esos espacios de incidencia, pues sí tratamos de promover desde el feminismo popular, un feminismo que conecte con todas las mujeres obreras, campesinas, afros, ¿no? O sea, como de todos los ámbitos, verlo en una manera muy amplia, muy holística, y desde esa militancia incidir en todas mis demás actividades, ¿no? También con la bandera latinoamericanista, que eso fue mi profesión, lo que estudié en licenciatura, en maestría. Y bueno, ahora tratando de tener esa conexión con los gobiernos progresistas, con los partidos progresistas de la región, tengo como esa encomienda apoyando a Citlali Hernández en la Secretaría General, que me da muchísimo gusto, y también pues con el Espacio Feministas 4T, ¿no? Que ya había varias conectadas, que les mando un súper saludo a todas mis compañeras, y eso es nuestro espacio de trabajo, ¿no? El transformar la realidad de este país, llevando la causa feminista, la causa que ya conocemos, que nos antecedió y que nos formó como el activismo, y luchar por la justicia social de este país. Sí. Bueno, compañeras, compañeros, como ven, el tema da para mucho más. Sobre todo, ya saben que una siempre se vuela cuando está entre mujeres, ¿no? Siempre tenemos cosas que platicar, y más en el tema de política. Vamos a ver los últimos comentarios. Dice Luz Miriam, Beca, Erika, Diana, gracias por compartir este tema. Saludos, Luz. Habla Gabriel Rosas. It's Bishop. You're doing great. Ok. No entendimos. Ok, latinoamericanista. No sé qué. Saludos, Gabriel. Saludos, Gabriel. Saludos. Luz Miriam Vargas dice: mujeres valientes, Dios las bendiga. A ti también, Luz, a donde quiera que te encuentres, un saludote. Y pues no me queda más que agradecer a Beca, a Diana. Muchas gracias por presentarse aquí en el espacio. Una de las voces más interesantes que he escuchado las dos juntas, y esperemos que nos encontremos pronto, ya sea en este espacio o allá afuera en la calle. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Nos vemos pronto en la siguiente emisión.